Condensando las noticias, los referentes de la realidad, junto a nosotros. Bien, y desde Washington, solo para algún distraído que es MAGA, Make American Great Again, ¿eh? Haz de Estados Unidos algo grande nuevamente. Es de alguna manera la expresión de el expresidente y candidato Donald Trump. Por eso vale la pena aclarar esto. Nos vamos a ir a Israel, viernes, víspera de Shabbat. Claro, para ver un poco esta semana, para poder también recorrer algunas de las cosas que hoy son noticia y agenda en Israel. Lo hacemos con alguien que usted escucha a diario aquí en Radio High. Es uno de los responsables de CAN en español. Me refiero al doctor Jonathan Meta, que hoy está con nosotros. Jonathan, ¿cómo estás? Buenas tardes para ti. Hola Miki, ¿cómo estás? Un saludo para ti, para la audiencia y feliz día del periodista. Muchas gracias. Usted también, aunque en Israel no es este día, es solo en la Argentina, pero usted nacido en estos lugares sabe bien que es este el día. Exactamente, por eso quería desearte a vos y a todo el equipo que te acompaña también un feliz día. Gracias. Bueno, ¿por dónde arrancar? Recién me enteraba de una noticia que a mí me ha impresionado y que seguramente también en Israel, que es este secuestro de trabajadores humanitarios en Yemen por los hutíes, algo que eh, la verdad me parece que le agrega un condimento extra a lo que está viviendo Israel y la región. Lo digo porque por ahí algunos ahora se preocupan un poco más por los secuestrados cuando este es un tema tan doloroso para la sociedad israelí a 8 meses de lo que fue justamente el 7 de octubre, hoy 8 meses de lo que fue ese pogrom espantoso. Pero todo para seguirte, Jonathan, porque obviamente estás ahí palpando la realidad con todo lo que trae, temas de la política, temas militares, temas tan diversos donde no hay respiro. Sí, a ver, me parece que es un buen disparador lo que sucedió con los trabajadores en Yemen, porque justamente nos demuestra qué es lo que está sucediendo en la región, ¿no? A veces Israel, o voy a decirlo de otra forma, Israel está muy concentrado en una guerra en Gaza, capaz sin entender que la verdadera guerra de Israel no es en Gaza. Y voy a agregar algo capaz que, por lo menos a mi criterio, tampoco es tan determinante para el futuro de Israel, insisto, a mi criterio, la existencia o no de un Estado palestino. El problema que hay en esta región es mucho más grande que eso, creo que ya es obvio y se llama Irán. Y justamente el secuestro de estos trabajadores en Yemen, que no es el único asunto que preocupó hoy, en la mañana de hoy en Estados Unidos, al presidente Biden, quien se encuentra en Francia, ¿no? Sino también la cooperación entre Yemen, entre los hutíes y unos grupos iraquíes para mandar misiles hacia Israel. A ver, Israel es un país que está acostumbrado a pelear guerras desde el 48 hasta el 2006, voy a decir, en las cuales luchó con botas en el terreno y la atacaban en su territorio, podía repeler los ataques y generalmente ganaba. En el 2006 las cosas cambiaron porque empezaron a caer muchos misiles, ya la experiencia en el terreno no era tan simple y ahí empezamos a ver que lo que nos salvó las papas fue la Fuerza Aérea. Y si vos haces una continuidad desde el 2006 hasta el ataque de Irán en abril, no me acuerdo, creo que fue el 18 de abril, ahora se me escapa la fecha, vas a ver que Israel depende de la Fuerza Aérea, y no solamente la israelí, para repeler estos ataques. Lo que significa que Israel está ante una guerra muy distinta a las guerras que conoce, y lo que sucedió con Hamas, el problema que tenemos es que si lo tomamos como más que una distracción, podemos tener un problema. Quiero ir a, como siempre hacemos acá, más o menos una especie de resumen de lo que pasó en la semana. Quiero llevarte al viernes pasado, cuando Biden ofrece o anuncia esta especie de acuerdo que Israel ofreció, que pareciera ser que jamás rechaza, todavía no es seguro. Ese acuerdo hizo o esa expresión de Biden, esa declaración de Biden, hizo una revolución aquí en Israel. ¿Por qué? Primero, porque pareciera ser que Netanyahu no está tan en contra de terminar la guerra.
si es cierto lo que dice Biden. Segundo, porque había un político que se llama Benny Gantz, que el día de mañana debería estar abandonando el gobierno, porque él le puso un ultimátum al gobierno, pero lo dejó medio como mirando hacia el norte, sin saber dónde está la brújula. ¿Por qué? Porque Benny Gantz ya no sabe si salir o no. Y está esperando, mirá lo que te voy a contar, está esperando una definición de Hamás, Benny Gantz, para decidir qué hace. En la semana se juntaron, mis disculpas, se juntaron Lapid y Netanyahu para discutir posibles ministerios que agarren la oposición, ¿no? Que serían economía hoy está Smotrich, se esperaría que si hay un acuerdo Smotrich se vaya, seguridad nacional, que está Ben-Gvir, se espera que se vaya, y defensa, que están Gallant y Smotrich, y como Smotrich se iría, asumiría Lieberman. A ver, quiero reiterar esto que es tan importante. Se han encontrado entonces nada más ni nada menos que el primer ministro Benjamin Netanyahu con Yair Lapid, jefe de la oposición, planteando un hipotético, lo voy a decir yo, gobierno de unidad nacional. Exactamente. Está confirmado que se encontraron y que están discutiendo un gobierno. ¿Qué es lo que pide Lapid o lo que pediría Lapid? El lugar en estos ministerios clave para manejar la crisis. ¿Qué es lo que le da él a Netanyahu? La garantía de que no va a llamar a elecciones antes de tiempo. Entonces Netanyahu llegaría hasta 2026 como primer ministro. A lo que él considera, y yo voy a decir, de mi humilde lectura, creo que tiene razón, que si la guerra se termina en una semana o dos, o sea, hay un alto al fuego, la gente se va a olvidar para 2026 la responsabilidad de Netanyahu y capaz que él lo puede hacer en campaña más como, bueno, yo fui el que traje el final o algo por el estilo. Disfrazarse de Churchill, le dicen acá. Ahora, si todo esto se precipitó a raíz de lo que sucedió el viernes, pero a menos que haya una respuesta de Hamás, todo esto que yo te dije es nada, porque Gantz se iría del gobierno, Lapid obviamente no haría un gobierno de unidad con Netanyahu, y la pregunta es, ¿qué es lo que está pasando con Hamás? Porque si Hamás rechazó o no rechazó la propuesta. Y aquí es donde se da un punto muy interesante. Hamás lo que le dijo a los mediadores, según lo que nos informan a nosotros, es, nosotros necesitamos aclaraciones. ¿Por qué? Porque Biden dijo A, y lo que nosotros sabemos es que Netanyahu después dijo que sí, que es como dijo Biden, pero después le dijo a Ben-Gvir que no es tan así, y después le dijo a Smotrich que no es tan así. Y lo cierto es que acá hay una persona que todavía no habló, que es Netanyahu, que es nuestro primer ministro, que en un momento de guerra debería, y ante la declaración de Biden, sería el primero que debería explicar qué es lo que está sucediendo. Entonces, jamás se está utilizando esto para ganar tiempo. Al mismo tiempo, en el norte las cosas están muy calientes, literal. En la semana debes haber visto, hubo un incendio producto del calor y producto de los cohetes. Y Israel lo único que sabe que no quiere hacer es ir a la guerra en el norte, porque esa guerra es una guerra muy difícil. Y yo te voy a decir, Estados Unidos e Irán coinciden en esto. Irán está intentando poner presión sobre Nasrallah, Estados Unidos poner presión sobre Israel, ver la forma de no ir a la guerra, porque no está en el interés de ellos. A criterio de Irán, la guerra ellos la pueden terminar acá, porque ellos consideran que lo que buscaban lo encontraron. Como, digamos, vemos lo que está sucediendo en Israel. Y a criterio de Estados Unidos, y esto es cierto según muchos analistas, Hamás ya está destruido y hoy opera como guerrilla. Por lo tanto, si se lo quiere eliminar por completo, puede tomar 10 años y el norte se puede... Y si no, lo que se puede hacer es, bueno, terminar esto, que se ocupen otros del final, muy parecido a lo que se hizo con la desnazificación de Alemania, y ocuparse de el verdadero problema de Medio Oriente, que es los tentáculos de Irán en Irak, en Yemen, en Siria, en Líbano, etc. Nos has dado un panorama, yo diría, del bosque muy importante para entender cómo está esta situación y las posibilidades. Hay un factor extra en esto que has planteado que quiero traer,
que tiene que ver en ese acuerdo potencial con el Hamas o con lo que queda del Hamas, como has dicho, el tema de los rehenes, de los secuestrados israelíes, que es un dolor enorme en Israel y que es un factor clave de un acuerdo. Sí, yo voy a decirte algo y lo digo con dolor, pero me parece que tenemos que ser realistas. Hoy por hoy, el retorno de los secuestrados se demostró que solo puede darse a través de un acuerdo. La presión militar no estaría funcionando para el retorno de estos secuestrados. Y me parece que hoy por hoy, al ser a través de un acuerdo, hay más política que humanidad, en el sentido de decir, se requiere que los secuestrados vuelvan ahora. Los secuestrados, nosotros sabemos que hay 123 todavía, de los cuales antes manejábamos el número de 30 y pico muertos, ya se actualizó a 43 muertos. Esos números solo pueden ir subiendo. En la semana conocimos la muerte de cuatro más, que pudo haber sido producto de ataques del ejército, y acá quiero ser claro, yo no le caigo al ejército, pero sí voy a decir, en noviembre Israel había llegado a un acuerdo con Hamas que se decidió terminar porque Hamas mintió y mandó 8 en vez de 10. Si en vez de preocuparnos porque había 8 en la lista y no 10, hubiéramos seguido el acuerdo, estos 4 hubieran estado en casa hoy. Y esto es algo que tenemos que entenderlo. A ver, ¿quieres explicarle, Jonathan, a aquel que no lo sabe? El acuerdo decía que tenían que regresar 10 de los secuestrados y solamente enviaron 8 y por eso continuaron las acciones. Claro, el acuerdo era un acuerdo que lo que establecía era que por cada 10 secuestrados que se devolvían se daba un día de tregua. Entonces lo que pasaba era que a la noche mandaban una lista y a la mañana siguiente era un día de tregua. En el último día, creo que duró alrededor de 6 días esto, ahora no recuerdo, y en el último día de esta tregua, Hamas dice solamente tengo 8. Israel sabe que eso es mentira, porque Hamas no puede tener solamente 8. Sabemos que hay secuestrados que no están en manos de Hamas, pero sabemos que no tenían solo 8. Entonces, ¿qué pasó? En ese momento el gobierno dijo, como Hamas nos está mintiendo, lo cual es cierto, vamos a cancelar todo tipo de acuerdo y volvemos a la guerra y entramos a la ciudad de Gaza. Si en vez de ver que había solamente 8, hubiéramos aceptado esos 8, los 4 que no volvieron, que murieron en esta semana, Jaime Perry, por ejemplo, que eran personas mayores, no eran soldados, que hubieran entrado en la parte humanitaria del acuerdo, ya hubieran estado en casa y no hubieran muerto. Yo insisto, yo no le caigo al ejército, pero yo creo que acá Israel tiene que entender que empeoró su posición en términos de negociación porque en noviembre había hecho un acuerdo en el cual no se le demandaba el fin de la guerra y hoy se le demanda que más o menos termine la guerra, lo cual demuestra que empeoró la posición, pero el acuerdo se está trabajando en términos políticos, porque fíjate, ¿quiénes lo apoyan? Netanyahu lo apoya, obviamente Lapid, Gantz, Lieberman, etc. No lo apoyan Ben-Gvir y Smotrich, lo apoyan los ortodoxos. ¿Por qué lo apoyan los ortodoxos? Te preguntarás, Miki. Porque los ortodoxos necesitan que se termine la guerra. Porque ellos tienen otro problema, que es el tema de la ley de reclutamiento. Por lo tanto, si se termina la guerra, se termina la presión. Entonces, fíjate cómo al final, lo que vos decís, tan doloroso que es lo de los secuestrados, puede ser que los tengamos o no por cuestiones políticas y no militares. Nos has dado un panorama muy interesante para aquellos que quieren comprender un poquito cuál es el momento, las perspectivas y lo que denominaste sin decir las nuevas guerras. La guerra convencional ya no existe, hay nuevo tipo de guerra y entonces en ese Medio Oriente tan difícil donde Israel sobrevive, a evitar desde ya lo que algunos aventureros quisieran, que es, por ejemplo, una guerra y una confrontación con el Hezbollah, que sería terrible para Israel, para la región, para todos. No hay ganadores. Y en esto que se está tratando es, bueno, frente a los hechos, salir de la mejor manera, me parece por lo menos. Sí, tenemos que estar más atentos, me parece, Miki, a lo que pasa en Ucrania. Y Israel no quiere estar atento a eso. Pero vimos el día de ayer misiles rusos que fueron hacia Ucrania, que eran misiles y drones iraníes. Por lo tanto, hay una cooperación muy grande entre Rusia e Irán. Una guerra con Hezbollah
sería eso. Hezbollah tampoco quiere la guerra, porque la función de Hezbollah no es defender a Hamas. La función de Hezbollah, y esto es lo que tiene que entender Israel, es distraer a Israel del plan nuclear iraní. Por eso Israel tiene que entender que no le sirve una guerra en el norte. Igual, honestamente te voy a decir, yo creo que no va a haber ninguna guerra en el norte por ahora, por lo menos, porque para que haya una guerra en el norte, Israel la tiene que empezar. Y hoy por hoy no puede empezarla porque sigue atento a Gaza. Por lo tanto, las amenazas de los últimos días, yo diría por ahora, no es algo que tengamos que escuchar de manera firme. Jonathan, agradecerte enormemente. La semana que viene, si vamos a poder, vamos a ver cómo siguen los hechos. Obviamente es todo tan dinámico y en un instante cambia para un lado o para otro. También está todo el tema y que puedes analizar con tu formación en profundidad de la Corte Penal Internacional y todo lo que hace a eso, que es otro aspecto, pero frente a lo que has dicho, yo por lo menos me atrevo a decir menor frente a todo lo que estás planteando. Y en esta realidad, como digo, dinámica, compleja y que requiere de mucha inteligencia y estabilidad y equilibrio para el análisis y para la acción. Gracias, Shabbat Shalom, a descansar, porque usted ahí todos los días tiene una intensa tarea que nosotros compartimos acá en lo que es la emisión de CAN en español. Gracias y hasta la próxima. Gracias a vos, Miki, Shabbat Shalom para todos los oyentes y de nuevo feliz día para ti. El doctor, abogado, periodista, Jonathan Meta, con nosotros desde Israel.